Hola, vamos a echarle un vistacito al artículo 31 de la Ley de Seguridad Privada. En este caso, este artículo recoge lo que es la protección jurídica de agentes de la autoridad para los vigilantes de seguridad. Os recuerdo que hablamos de protección jurídica, no de ser agente de la autoridad, que eso es completamente diferente. El resultado es que si os agreden en cualquier actuación, se le va a castigar como si fuera un delito de atentado. La primera pregunta que os hago es, ¿esto os va a evitar que os den dos hostias? Pues sinceramente no. Esto lo que va a hacer que el sujeto, cuando vaya al juzgado, le va a caer una pena mayor que si en este caso no se os trata como si fuerais agentes de la autoridad. Bueno, leemos el artículo 31 y dice que se consideran agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado. Hasta aquí va todo divino de la muerte, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es la segunda parte, que dice que cuando desarrolle el vigilante actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué ocurre? Que solo se os va a tratar como si fueseis agentes de la autoridad cuando estéis colaborando con la fuerza pública. Si estáis trabajando solos y os agreden, eso va a ser un delito de lesiones, nada más. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que estoy nada compañero de don ninguno, porque yo, Alonso, que no soy vigilante de seguridad, si yo ayudo a fuerzas y cuerpos de seguridad a hacer una detención o me piden la colaboración y yo colaboro con ellos, el 554 del Código Penal dice que a mí también se me va a proteger como si fuera agente de la autoridad. Por lo tanto, este artículo 31 tiene, la verdad es que poco sentido. ¿De acuerdo? Es un brindis al sol, como cualquier otro que hace muchas veces el legislador, pues por quedar bien. Y aquí lo único que hace es quedar mal, bajo mi punto de vista. Bueno, pero ahora permitidme que os voy a dar mi visión al respecto. Olvidaros por un momento del artículo 31. Y vamos a ver, os voy a dar una explicación que la podéis usar cuando vosotros vayáis a un juzgado en el que se os ha agredido, vayáis como lesionados o como agredidos, y que, bueno, pues es una posibilidad que tenemos que se está usando, la verdad es que realmente poco. ¿Por qué se está usando poco? Pues porque la verdad es que lo desconoce muchísima gente. No sabemos, esta explicación que os voy a dar, no sabemos si realmente funciona al 100%. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo vemos al final de la presentación. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es acudir al artículo 550 del Código Penal para saber lo que es un atentado, que realmente esa es la protección que se os va a realizar. Y el artículo 550 dice: son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia o pusiesen resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o a funcionario público, o los acometieren cuando se hallan en ejercicio de funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Bueno, pues ahí tenemos tres sujetos a los cuales si se les agrede o se les acomete, como dice ahí, pues eso se va a considerar como un delito de atentado. Si nos preguntamos qué es la autoridad, pues es alguien que está dotado de un poder, pues un juez, un diputado, etcétera, etcétera, etcétera. Los agentes, pues son personas que están a las órdenes de esa autoridad, ¿de acuerdo? Son los encargados, por así decirlo. Pero luego aparece un concepto ahí que a mí personalmente es el que me llama la atención, que es el de funcionario público. Si estuviéramos viéndonos y yo os preguntase qué es un funcionario público, pues el 90-95% de vosotros me vais a decir que un funcionario público es alguien que trabaja para el Estado, más o menos, ¿de acuerdo? Hay diferentes variantes, pero casi siempre la idea principal es que trabaja para el Estado, para la administración. Es decir, me vais a definir o vamos a definir el funcionario público como alguien que tiene un contrato de trabajo determinado con unas condiciones determinadas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que el Código Penal
funciona desde otro punto de vista. Y entonces el Código Penal nos va a decir, primero, quién es la autoridad, segundo, quién es el agente, y tercero, quién es un funcionario público, ¿vale? Para eso tenemos que ir al artículo 24. Y ahora fijaros en el artículo 24.2. Dice que se considera funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de la autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas. Fijaros que ahora el funcionario público desde un punto de vista penal, es decir, para aplicarle el Código Penal en determinadas circunstancias, es una persona no que tiene un contrato, sino que realiza unas funciones determinadas. Y fijaros que son dos, en esa línea y poquito, línea y media, son dos los elementos que se tienen que dar. Que esté, que se le nombre por la autoridad y que participa en el ejercicio de funciones públicas. Y ahora os lanzo dos preguntas. Primero, a vosotros, ¿quién os nombra? ¿La autoridad competente? Os recuerdo que tenéis que pasar unas pruebas y que vuestra acreditación la firma el Ministerio de Interior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entiendo que a vosotros se os nombra por la autoridad competente. Segundo, ¿participáis en el ejercicio de funciones públicas? Hombre, yo creo que sí, creo que la seguridad sí que es una función pública. Y si hay problemas en la discusión, volveremos a acudir a la Ley de Seguridad Privada, al principio, cuando habla de los principios de actuación de la seguridad privada, habla que es una función pública, que colaboráis con fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿de acuerdo? Que sois un elemento complementario. Entonces, bueno, es la discusión que ahora mismo hay entre si sois complementarios o sois subordinados, pero bueno, eso lo dejaremos para otra presentación, ¿de acuerdo? Entonces, creo que cumplís con los dos requisitos de nombramiento de autoridad competente y participar en el ejercicio de funciones públicas para que se os pueda considerar, para que se os pueda tratar como funcionarios desde el punto de vista penal, que no administrativo y que no laboral, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué situación os deja, en la situación en la que si vosotros sufrís una agresión, podéis alegarlo en el juzgado y por lo tanto no os digo que os van a tratar como si fueseis agente de la autoridad, porque esto es algo que la verdad es que lo está moviendo muy poquita gente, pero bueno, ¿por qué no lo vamos a empezar? Esa es la pregunta. ¿Qué tenéis que hacer? Pues cuando os veáis con una agresión en un juzgado, solicitáis al juez, no se lo exijáis, no le iluminéis el camino, que a los jueces no les gustan que les iluminen el camino, lo que les gusta es sentirse poderosos, por lo tanto se lo pedís, se lo solicitáis ser tratado como funcionario público en virtud del artículo 24.2 del Código Penal. ¿Cuál será el resultado? Pues no lo sabemos. Sí es cierto que yo ya he visto sentencias en las cuales a los vigilantes de seguridad se les ha considerado funcionarios desde el punto de vista penal, en este caso para establecer una condena porque se han excedido en la actuación. Por lo tanto, si lo estamos considerando para lo malo, ¿por qué no lo podemos aprovechar para lo bueno? Tened cuidado porque si esto empieza a funcionar, si esto empieza a conocerse, entonces puede ocurrir que en esos supuestos en los cuales haya vigilantes, haya compañeros que se excedan en la actuación, se les considere funcionarios desde el punto de vista penal y, ojo, esto lo que ocurre es que aumenta el castigo, aumenta la pena. Bueno, esa es mi explicación. ¿Os convence? Si os convence, usadlo. Si no os convence, no lo uséis. Es simplemente pedirlo, solicitarlo en el juzgado y que el juez decida si sí o si no. También os recomiendo, si el juzgado, el juez en este caso en la sentencia, no os considera funcionarios desde el punto de vista penal, sí os recomiendo que, si tenéis posibilidad, que apeléis esa sentencia con la misma alegación
a ver qué es lo que empiezan a decir las audiencias provinciales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es mi visión del artículo 31 de la Ley de Seguridad Privada y espero que os sea de utilidad. Hasta luego.